Buenas tardes. En nombre del Ateneo de Jerez les doy la bienvenida a este acto tan especial. Podemos decir sin temor a exagerar que estamos viviendo una tarde histórica. El 29 de junio de 2006, en el Salón de Actos de la Universidad de Cádiz, tuvo lugar la Asamblea Constituyente del Ateneo de Jerez. Muchas de las personas que están aquí lo vivieron y imagino la emoción que deben sentir al recordarlo, no solo por ese hecho, sino por los 18 años de trabajo y de esfuerzo al que nos hemos ido sumando otras personas. Y entre todo hemos hecho del Ateneo la institución que es hoy en día, conocida y reconocida en nuestra ciudad. En aquella tarde se oyó la elección inaugural de Antonio Mariscal Trujillo. Antonio Mariscal no necesita presentación, pero yo siempre pienso que quien no necesita presentación la merece. Antonio Mariscal es escritor, articulista, un profundo conocedor de la historia local, tiene muchísimas publicaciones sobre la historia de Jerez y personajes ilustres de Jerez, y es un hombre afable, al que ha sido muy fácil, bueno, es que no ha habido que convencerlo para que venga esta tarde. Con esta actividad inauguraremos una programación especial en la que van a colaborar las secciones y muchísimos ateneístas que están aportando sus ideas. Se dará a conocer todo oportunamente, pero en esta tarde en que terminamos el mes de enero, lo que hemos querido es que sea Antonio quien hable, quien nos traiga recuerdos de aquel tiempo y quien valore estos 18 años de recorrido. Yo le cedo la palabra a Antonio, muy orgullosa, muy contenta de que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por tus palabras. Para mí es un honor estar aquí, creo que por cuarta vez, ocupando esta tribuna, y en esta ocasión muy especial porque el Ateneo cumple su mayoría de edad, 18 años. Así que el micro. Repito, agradecer a la Constitución y agradecer a este Ateneo que me acoja en este precioso salón que se ha convertido en un templo de la cultura jerezana. Pasado y presente del Ateneo de Jerez. Este es el título que he elegido para esta charla conmemorativa del 18 aniversario fundacional de esta entidad. Para los más jóvenes, 18 años les pueden parecer toda una eternidad. Cuán largos se nos hacían los cursos cuando éramos escolares. Sin embargo, a los que hace mucho tiempo peinamos canas, o quizás ni tan siquiera eso, porque ya casi nada espera que terminar, como le ocurre a quien le habla, 18 años transcurren de forma vertiginosa. Muchas veces pienso que los años pasan de 3 en 3 y acaso hasta de 5 en 5, cuando se llega a la edad que luego ya tengo. Digo esto porque me parece que fue ayer cuando en el aula magna del campus universitario de Jerez, como acaba de decir Margarita, en el transcurso del mismo tuve el honor de pronunciar un breve discurso que sirvió como pistoletazo de salida a una andadura que en poco tiempo se convertiría en un innegable referente de la cultura en nuestra ciudad. Y tal como dice el conocido adagio de que no es posible comprender el presente sin conocer el pasado, me voy a permitir comenzar por un pasado de lejano, que se remonta a la última década del siglo XIX, de una entidad en la cual se inspiró este moderno Ateneo, tal fue el llamado Ateneo Científico, Literario y Artístico de Jerez. Para ello nos remontaremos al 12 de abril de 1896, cuando apareció en el Guadalete un artículo firmado con las iniciales L.I., titulado La Carta de ayer. En dicho artículo, su autor hacía un llamamiento para elevar la cultura de la ciudad y despertar las aficiones literarias, pero según él, esta se hallaba en un desesperante abatimiento en cuanto al orden moral e intelectual. Las siglas que firmaban el referido artículo correspondían a don Luis de Isasi da Costa, prócer jerezano que, continuando la labor de su benemérita madre, Juana de Dios Lacoste, a lo largo de toda su vida
había salido del edificio con destino a la enseñanza y a la protección de niños desvalidos y de ancianos, y todo sostenido a su expensas con otras numerosas obras sociales. También se le debe a él la construcción de casas para obreros, tales como el barrio obrero de la calle Armas de Santiago. También cabe destacar su mecenazgo a la Academia de Bellas Artes, creada años atrás por el Marqués de Bonanza. Pero entre todas sus obras altruistas, por la que más se le recuerda en la historia, es por la donación en 1903 a Jerez de su finca El Retiro para uso y disfrute de los versantes. Desde aquella fecha y hasta finales del año antecitado, se sucedió en el periódico El Guadalete numerosos artículos enfocando el asunto de la manera más diversa. Desde Jerez como centro de vida espiritual y cultural hasta la iniciativa de crear una escuela de arte y oficios, pasando por los problemas del campo y sus jornaleros. Por fin, el 24 de enero de 1897, y contando con la colaboración del director del Guadalete, José Bueno, el señor Isasi convocó una reunión a la cual denominó Fraternidad Literaria, citando para ella a 20 personas de reconocido prestigio en el ámbito cultural de nuestra ciudad. A excepción de 2 de ellas, todas las demás asistentes. Entre los convocados estaban Agustín Muñoz Gómez, archivero y bibliotecario, Gómezito Fernández de la Rosa, ingeniero agrónomo y director de la Escuela Práctica de Agricultura, y Ildefonso Yáñez, historiador y autor de Jerez en lo pasado y en lo presente, José Barrón, abogado republicano y articulista de prensa, Manuel Bellido, escritor y director del Instituto de Enseñanza Media, Manuel González Autoria, hermano del famoso alcalde, y Juan Gallardo, médico y escritor. Y en dicha reunión quedaron sentadas las bases de la necesidad de construir en Jerez una asociación literaria con el único fin de fomentar la cultura. Para llevar a feliz término el proyecto, se nombró una comisión organizadora compuesta entre otros señores por José Barrón, Benito Bujeda, José Luque, Juan Gallardo, Agustín Piñero. Al final del acto, el señor Isasi ofreció una comida a la asociación. Durante los meses siguientes se efectuaron reuniones periódicas a fin de agilizar los trámites. La primera medida adoptada fue la de acudir al alcalde, entonces don Manuel de Bertemati y Maderne, para pedirle que le cediera parte del edificio del antiguo Olimpio. Vemos aquí se repite la cosa, este Ateneo acuerda también al alcalde para pedirle que le ceda el edificio que actualmente ocupamos, ¿no? Petición a la cual accedió el ayuntamiento de inmediato. El siguiente paso fue el de extender por toda la ciudad una circular dando a conocer la iniciativa y solicitando adhesión. En dicha circular se hacía un llamamiento verdadero y fraternal a todos aquellos que en poco o mucho estuviesen dispuestos a trabajar por el noble propósito de enaltecer la cultura e ilustración en Jerez. Este llamamiento se extendía a toda la ciudad sin distinción de clases ni ideología. El siguiente paso fue configurar el reglamento. Sus líneas generales se centraban en favorecer la investigación, el cultivo de las ciencias, las artes y las letras, para lo cual se organizarían conferencias, discusiones, conciertos y veladas, creándose además cátedras populares. Había una sola clase de socios, los cuales pagarían una cuota anual de 2,50 pesetas. Y se crearían asociaciones de ciencias exactas, físicas y naturales, ciencias morales y políticas, ciencias exactas, literatura, lengua, bellas artes, agricultura, industria y comercio. Como vemos, con estas mismas sesiones son las que existen actualmente en este Ateneo. O sea que yo lo considero, aunque con un paréntesis amplio, considero este Ateneo como continuador de aquel viejo Ateneo e ilustre Ateneo fundado a finales del siglo XIX. Por fin, en febrero de 1897 tuvo lugar en el Palacio de Justicia un acto de constitución de la nueva asociación que habría de denominarse Ateneo Científico, Literario y Artístico de Jerez. Luego se fundó la Academia Jerezana de Servicio de Ciencias, Artes y Letras, los mismos anunciados que la Ateneo.
El acto dio comienzo con unas palabras del mismo Mujeda, magistral de la Iglesia colegial, quien expuso los fines de la nueva sociedad. Decía, el Ateneo no ha de tener espíritu estrecho o exclusivista, sino amplio y abierto, donde quepan todas las opiniones razonables y honradas, y la luz que puede irradiar como centro de cultura no ha de servir únicamente para iluminar estos salones, sino que ha de salir fuera y difundirse por toda la ciudad, para que todos Jerez, desde los más encubrados hasta que los que más lo necesitan, puedan recibir sus beneficios. ¿No suena, verdad?, paralelismo con el actual Ateneo. Los trabajos previos para la captación de socios habían conseguido un total de 267 adhesivos. Actualmente Ateneo tiene 300, otro paralelismo. Fue elegido como presidente el conde de los Andes. En su junta directiva y las distintas sesiones figuraban personajes de reconocido prestigio, como Carlos Bertemati, Carlos Rivero, Francisco Ibizu, un apellido que suena, Fermín Aranda, Juan Luis Durán, José Barrón, Manuel Coloma, Manuel Bellido, Amalio Sáenz de Bustamante y Germán Álvarez Algeciras, o Francisco Núñez Rullo y Rafael Esteves, los famosos arquitectos jerezanos. Una floreciente etapa para el Ateneo jerezano comenzaría a partir del 16 de mayo, con veladas literarias, científicas, conciertos y otros actos culturales. A su vez se pusieron en marcha las cátedras populares, pero poco tiempo duraría el esplendor de esta Ateneo, ya que 4 años después sus actividades comenzarían a la migración. A pesar de ello, el Ateneo lograría mantenerse varios años más, turnándose en la presidencia Manuel Bertemati, José Barrón y Agustín Undurri. Después caería en un letargo del que no lograría salir hasta los años 20 del pasado siglo. Durante esta década de los 20, el Ateneo jerezano volvió a tener sus mejores años de historia, gracias a la entusiasta labor de hombres como Ángel Antón, Juan Luis Durán, Juan José del Cruz, Junco, o Tomás García Figuera, también como Antonio Chacón Ferral, destacado andalucista, o Romero Burú, también el gran pintor Teodoro Luciano, o José Barrón, el abogado que antes nombramos. Estos se sucedieron en la presidencia, así como Manuel Sáenz de Bustamante, que fue el promotor del pantano de Guadalcacín y del ferrocarril de la Sierra, y también el profesor Victoriano Romero Paloma. Son apellidos que todavía suenan en Jerez. La actividad fue inmensa a mediados de la década al contar con el apoyo de Miguel Gómez Rivera. El Ateneo fomentó la creación de escuelas públicas en la ciudad y escuelas rurales en su término. Ampliará la biblioteca municipal gracias a la ayuda estatal y donaciones particulares, creando a la vez una red de pequeñas bibliotecas para fomentar la afición a la lectura que fueron instaladas en el Retiro, en el Tempur y en la Alameda Vieja. En 1924 se instaló en sus locales un receptor de radio con el fin de sintonizar emisoras extranjeras y audiciones musicales. Ese mismo año ve la luz el primer número de la revista Ateneo, otro paralelismo, que se vende al precio de 5 céntimos. La de ahora se vende gratis porque es virtual, por internet, pero es gratuita para nosotros, era gratuita para los otros. Esta revista tenía una frecuencia mensual o bimensual y era enviada a diversos países de los 5 continentes. Por otro lado, su sección de música, otro paralelismo, la Camerata, logró la formación de una orquesta de 16 profesores dirigidos por el ingeniero violinista Martínez Carlos. Se organizaron eventos musicales invitando a artistas tan relevantes como Arturo Rubinstein, el Cuarteto Zimmer, Regino Seis de la Baza o el pianista ruso Moisevich. En 1923, por la iniciativa del Ateneo, se celebró por primera vez la fiesta de Reyes. Al Ateneo se le debe la actual cabalgata de Reyes. Que de constancia, porque esto es prototipo. También en Sevilla, la cabalgata de Reyes se le debe a la Ateneo. Y todavía la sigue organizando la Ateneo. De esta cabalgata se encargaría de reparto de ropa y juguetes para los niños necesitados. Se organizaron conferencias, concursos literarios y musicales, concursos literarios, también de relatos cortos. Vemos que hay un gran paralelismo, que también hacía exposiciones de arte, también la hay aquí. Numerosas fueron las conferencias dictadas en el seno de la entidad. Rosa María Toribio recoge en su obra El Ateneo Jerezano, publicada en 1980 por el Centro de Estudios Históricos Jerezanos, no menos de 120
reconociendo que dicha relación no está completa. La misma estuvieron a cargo de, entre otros eruditos de la época, el abogado José Marrón, nombrado en varias ocasiones, el ingeniero agrónomo Gubertino Fernando de la Foz, el médico Juan Luis Durán, bisabuelo del actual Juan Carlos Durán, o Amalio Saiz de Bustamante. También el alcalde Manuel de Bertemán y Maderni y el famoso arquitecto Francisco Hernández Ruiz. También Tomás García Figuera, como africanista, también formó parte. Esto, entre otros muchos, cuya lista señalaron. Cuanto lo referente a la revista, la mencionada Rosa María Torillo recoge 533 artículos, avalados por prestigiosas firmas de la época. Curiosamente, en los números que he tenido ocasión de leer en la Biblioteca Municipal, no falta un artículo referente a ese sueño de nuestro bisabuelo, como fue el esperanto, una lengua cuyos entusiastas, nacida en Polonia, y cuyos entusiastas de esta lengua pretendían que fuera una lengua universal en la cual uniera a todos los pueblos y nos entendiéramos todos los pueblos de la tierra. Desgraciadamente no llegó a término, pero sí quiero decir que leyendo el esperanto hay muchísimas cosas parecidas al castellano, al español. Y es curioso, y lo es porque el español es uno de los idiomas más fáciles de aprender. No sé para quién, a lo mejor para los musulmanes lo aprenden enseguida. Los rusos no lo sé, pero parece ser que es un idioma muy accesible. Entonces hay muchas palabras relacionadas con el castellano. En fin, hoy desgraciadamente muchas lenguas, sobre todo a nivel de nuestra península, pues sirven para enfrentarnos y esto es una verdadera desgracia. Uno de los actos que puede ser considerado como los más relevantes en la segunda época del Ateneo fue sin duda la Exposición Provincial Obrera, inaugurada el 19 de abril de 1925, que fue visitada por los reyes de España cuando vinieron para la coronación de la Virgen del Carmen, y también por el presidente del directorio, Miguel Primo Rivera. En ella se expusieron un amplio muestrario de productos industriales y la exposición tuvo un gran éxito al reunir 500 trabajos que se agrupaban en 14 sesiones. Al terminar la dictadura de Primo de Rivera, se perdieron muchas de las ayudas económicas que la Ateneo recibía del Estado, languideciendo poco a poco su actividad, y aunque con menor frecuencia que antes, se siguen organizando actos culturales, y poco a poco la entidad se irá recuperando durante el periodo de la Segunda República Española. Pero su desaparición sería definitiva durante el segundo año de la Guerra Civil. Antes ya, entrada la década de los 30, y ante la falta de recursos, la revista del Ateneo también pierde regularidad hasta el punto de solo se editaba una revista al año, desapareciendo en 1934. Pasó un cuarto de siglo y a finales de los años 50, con espíritu evocador, algo bohemio y hasta con un ligero toque academicista, un grupo de jerezanos pretendió rescatar de la historia aquel viejo Ateneo. Para ello redactaron un estatuto con el ánimo de legalizar aquella iniciativa, algo que las leyes asociativas de la época no permitieron. Y ante dicha situación decidieron integrarse en una entidad cultural denominada Centro Cultural Jerezano, que era una asociación cultural registrada en el gobierno civil de la provincia y que prácticamente no tenía actividad. Allí formaron 3 secciones: flamenco, poesía y Ateneo. De la primera nació en 1958 la actual cátedra de flamencología. En cuanto a la segunda, nació el grupo Atalaya de poesía, y de la segunda, de la tercera, del Ateneo, su actividad principal fue la organización de algo sumamente original. Se trataba de una revista hablada en directo, una revista, un periódico hablado en directo. Las ediciones de dicha revista se celebraban en distintos locales situados en calle Castellano, calle Ávila y Plaza Rivera. Uno de los artistas que integraban este Ateneo pintaba un gran póster a modo de portada de un periódico que se colocaba en el estrado. Dicha revista hablada se componía de varias secciones y sus artículos eran desarrollados por varios de sus miembros
ante una nutrida concurrencia, dividido en varias secciones, como actualidad local, cultura, deporte, flamenco y poesía. Como colofón del acto, un músico solía interpretar alguna pieza, pero por no faltaba ni la viñeta humorística que el genial Malo se encargaba de dibujar a gran tamaño y bueno, era un periódico sin papel. No duró mucho esta reunión, ya que al cabo de un par de años languideció y desapareció en favor de la cátedra de flamencología y estudios folclóricos andaluces, acaudillada por los infatigables Juan de la Plata y Manuel Pérez Serrano. Los fines de la cátedra fueron, desde su fundación, los de recopilar, investigar, conservar, defender y divulgar los valores del arte flamenco en su más pura esencia, estableciendo varios prestigiosos premios nacionales al cante, al baile y toque flamenco. Y hasta aquí el somero repaso a la historia de aquella loable institución jerezana que fue el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Jerez, que 70 años después, otro grupo de jerezanos, inquieto como aquellos por la cultura de nuestra ciudad, empeñados en la tarea de hacer renacer una entidad antaño modélica y que tantos logros obtuvo en pro de la ilustración local, emprendieron con ilusión una tarea nada fácil. Y lo hacen con la misma fuerza y entusiasmo que aquellos hombres del primer tercio del pasado siglo. Y ahora vayamos a la joven historia del actual Ateneo jerezano, que debido a sus ininterrumpidos 18 años de vida, ya ha alcanzado su mayoría de edad. Por lo que pienso que una historia de actualidad. Una actualidad marcada por su incansable actividad en favor de la cultura universal, tanto científica como literaria y artística. Y es que este nuevo Ateneo ha sido capaz, en menos de 2 décadas, difundir en la medida de sus posibilidades muchas de las facetas que el saber de la humanidad ha ido acumulando a lo largo de los siglos. En su seno han tenido cabida todas las opiniones y tendencias serias y respetuosas, siempre al margen de sectarismos políticos que tantos estragos están causando no solo en la política, sino lo que es peor, en la convivencia ciudadana. Recuerdo que allá por el año 2003 o 2004, no estoy seguro, siendo presidente del CONAFAREC, mi buen amigo Juan Martín Pluaño, aquí presente, sabido de mi actividad como iniciador y coordinador de la tertulia cultural Noche Jerezana, me habló de la posibilidad de iniciar una tertulia parecida en el seno de la ciudad, solicitando mi colaboración. La misma se puso en marcha y no fue el germen que algún tiempo después daría lugar a la fundación de este Ateneo en una asamblea constituyente celebrada el 9 de junio de 2006, como antes apuntó Margarita. Posteriormente, una vez legalizado su estatuto, se celebró un solemne acto de apertura en el aula magna del campo universitario de Jerez con una nutrida asistencia. Se llenó el aula magna aquel día y fue presidida entonces por la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, y también, como apuntó Margarita, a mí me cupo el honor de pronunciar la conferencia de apertura. Y así comenzó la andadura del nuevo Ateneo de Jerez, y lo hizo con recursos propios en la primera planta de una casa de la calle Arco. Un modesto comienzo, sin duda, pero con tal fuerza que ya desde los primeros momentos inauguraba una larga vida como hacía siempre. La actividad de este Ateneo es densa e intensa. Yo incluso me atrevería a calificarla de frenética. Los que me conocen saben muy bien que, como siempre me he movido en ámbitos culturales, pues les puedo decir que no he conocido una sola entidad cultural cuya actividad tenga parangón con la de este Ateneo. Conocemos no pocas asociaciones cívicas, culturales, sociales, recreativas y, si me acuerdo, hasta de género, que reciben buenas subvenciones oficiales y en la que su actividad escasamente traspasa las paredes de sus locales, salvo alguna que otra comunicación de tarde en tarde en los medios para decir que sigue existiendo. Sin embargo, la inmensa producción cultural, social y artística de este Ateneo está sostenida económicamente por las cuotas de sus 300 socios. Todo un ejemplo. Durante su primer año de vida, la sede de la calle Arco vino siendo adecuada, no así el aumento del no sé cuándo el aumento del número de socios y la buena asistencia a actos programados hicieron demandar una sede más amplia donde poder desarrollar
sus actividades con aforo y comodidad suficiente, así como para los nuevos y diversos proyectos, unos iniciados y otros ya proyectados. De esta manera, y tras aceptar y fructíferas gestiones, fueron cedidas al Ateneo estas dependencias de la segunda planta de este decimonónico edificio que, a modo de curiosidad, fue construido en el año 1851 para el hacendado jerezano José Mateo, que más tarde sería vivienda del Marqués de Mérito y ya en los años 60, por un año pasaría a ser sede del Obispado Auxiliar de Jerez para pasar posteriormente a ser ocupada por la Universidad de Educación a Distancia, entidad con la que nuestro Ateneo pasa a compartir sede desde el 18 de marzo de 2013, fecha en la que tiene lugar el acto de inauguración de estos locales, lo cual supuso una modernización no solo administrativa, sino de todas las demás actividades culturales, expositivas, musicales y recreativas. Numerosos han sido los logros y acertadas sus iniciativas, pues ya en el 2007, un año después de iniciada su andadura, este Ateneo instituye un galardón como reconocimiento y homenaje a personajes que por su trayectoria humana, literaria o artística se habían hecho acreedores a mí. Así que son concedidos los títulos de atenistas de honor a jueces menores como José Manuel Martínez González, al defensor del pueblo andaluz José Chamizo de la Rubia, al escritor José Manuel Caballero Bernal, al histórico dirigente sindicalista y recordado fundador de la Asociación de Vecinos Solidaridad, Sebastián González, al tenor jerezano Ismael Jordi y a la popular bailadora y profesora de baile Angelita Gómez. En cuanto a entidades, fueron concedidas a la Comisión Nacional de Ciegos, a la Orquesta Pequeños Orfeos, a la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital de Jerez, antaño dirigida por mi siempre recordado amigo, el doctor Don Antonio Jareño Sobero. Y nuestro Ateneo sigue su marcha imparable, convirtiéndose en un referente indiscutible de la cultura jerezana. Un referente que recibió un gran espaldarazo fuera del ámbito local a ser elegida Jerez como sede para la celebración del 5º encuentro de Ateneístas de Andalucía y nuestro Ateneo, por tanto, anfitrión del mismo. Dicho encuentro tuvo lugar el 5 de abril de 2014 en los Museos de la Atalaya, contando con la asistencia de más de 2 centenares de ateneístas. Resultó un rotundo éxito, recibiendo los anfitriones toda suerte de elogios y parabienes de la inmensa mayoría de los asistentes de los 18 ateneos venidos de las 8 provincias andaluzas. Pero no tengo la voz podido tomar desde que tuve la gripe o resfriado este que ahora y se queda un poquito garraspera y me entendéis, ¿no? Bueno, pues aquel encuentro se cerró con un broche de oro al día siguiente con la visita enviada a la ciudad, una cata de vino en el Consejo Regulador del Jerez de Cherry, a la que siguió un almuerzo de confraternización y una fiesta flamenca en la Peña Laurel. Y su actividad sigue imparable, yo diría que infatigable, cuando vemos que se convoca por primera vez el certamen de jóvenes investigadores, se edita la revista Puerta Abierta y también la revista En Verso, así como la inauguración de los veranos de la Ateneo. También se instituye el certamen de relatos cortos y se pone en marcha el club de lectura. Y como guinda al pastel, el pasado año se le dota de un espacio expositivo para pintura y fotografía. Pero si terminara aquí nuestro recorrido por la vida de este Ateneo, pecaríamos de quedarnos cortos en el relato, pues imprescindible es hacer mención de sus interesantes sesiones de poesía, historia y patrimonio, educación, cine, ciencias de la salud, así como ocio y cultura. En este último apartado ocupa un lugar destacado, sin duda, la presencia del Ateneo en la Feria del Caballo, con una acogedora casera. Sinceramente creo que este dinamismo y esta laboriosidad es de asombrar y a la vez de admirar. Puedo asegurar que jamás ha habido Jerez, y me atrevería a decir, en la provincia de Cádiz, e incluso fuera de la provincia, una entidad cultural o asociativa con tanto empuje, tan activa y con tanta diligencia como esta Ateneo. Sus afanes y sus acciones en pro de la cultura universal en sus más diversos ámbitos son encomiables y todo un ejemplo a seguir. Una labor acobillada en un principio por el infame Pepe Rodríguez, desarrollada por Juan Manuel Simancas y que actualmente rige
con destacados aciertos y con el mismo espíritu de entusiasmo nuestra querida y admirada Margarita Manjón. Calculo que 2.000 actos de actividades, y creo que a lo mejor me quedo bastante corto, son los que han tenido lugar en el seno de este Ateneo en sus 18 años de vida. Toda una proeza cuya principal consecuencia ha sido difundir y abrir al conocimiento unos horizontes desconocidos para muchos. No es necesario decir cuán sumamente importante es la cultura en su más amplio sentido, ya que sin ella, estimo, no existe la memoria del pueblo ni la libertad de pensamiento, porque ella es parte fundamental de la conciencia colectiva y de la continuidad histórica. Solo el que sabe es libre, y es más libre el que más sabe. Una cultura que debe emanar de un conocimiento plural, sin apellido, sin color, diversa, universal, al alcance de todos los estamentos sociales y nunca atada a ideologías, aunque sí a las ideas. Y es que solo el conocimiento genera libertad y progreso. En ello, las múltiples y diversas actividades llevadas a cabo en esta NEO suponen un gran eslabón en la cadena del conocimiento y la cultura popular. Y termino con una frase que suelo citar en diversas ocasiones a referirme al hecho de que la cultura debe ser plural, no solo en el estricto sentido de la palabra, sino en la fuente de su conocimiento e información. Dicha frase es atribuida al doctor de la Iglesia Santo Tomás de Aquino. Omne unius libri. Temo al hombre de un solo libro. Muchas gracias. Me voy a permitir hacerte dos apuntes, que no correcciones. Una es que hemos tenido otro presidente, que es Juan García, que estuvo de 2017 a 2019, ¿no? Más o menos. Pero Bueno, la concurrencia agradecerá que te recuerde. Y exactamente. Y datos que es verdad que lo que se conoce públicamente, que llegamos a los 300 socios en diciembre de 2022, pero ya estamos rozando los 360. Ese dato no se conoce públicamente, lógicamente, porque celebramos los 300. Tendríamos que estar todos los días celebrando las incorporaciones, afortunadamente. Bueno, darte las gracias, y también me gustaría que este recorrido que ha hecho Antonia Mariscal nos sirva a todos, si es que nos hace falta, para enorgullecernos, para darnos cuenta de que sumando lo que hemos conseguido, porque todo ha sido sumando y multiplicando muchas veces, y suele ocurrir que tiene que venir alguien de fuera de nuestra casa, de nuestra familia, a decirnos que hacemos las cosas bien, que tenemos un gran potencial, y en este caso ha sido nada más y nada menos que Antonio Mariscal quien ha venido a elogiar estos 18 años de trabajo cultural del Ateneo. Yo te doy las gracias, y particularmente quiero que esto sirva también para homenajear a todos los hombres y mujeres que desde el principio apostaron por esta aventura maravillosa de difusión y promoción de la cultura. A todos ellos, lógicamente, ha habido quienes nos han dirigido, todos con mucho acierto, pero todos hemos sumado para llegar hasta aquí, y tenemos que seguir sumando para continuar. Lógicamente, no nos vayamos a quedar en la mayoría de edad. Muchas gracias. Si alguien quiere intervenir, pues por supuesto. Hay una mano levantada, yo creo que va a haber que acercar el micrófono, porque si no... De viva voz. Ah, bueno, Paco tiene una. Antonio, enhorabuena por yo creo que ha sido una persona idónea, tanto en aquel momento como ahora, y gran conocedor de la historia. En concreto, parece ser que el antiguo Ateneo Ingresano tenía a nivel de biblioteca tenía una maravilla,
Y eso creo que la época de, creo que la falange, ¿vale? Esa función de eso. ¿Tú no podías dar algo? Eso pasa, esos libros pasaron a la biblioteca municipal. Algunos libros prohibidos en la época de la dictadura, pues hubo dos señores, uno de ellos era José Soto Molina, que se le encargó de seleccionar lo que había que quitar del medio. Pero como José Soto Molina era donde se iba a tu casa, seguro que se llevaba un libro del seguro que se llama la biblioteca. Estos libros y esta revista la apartó y en vez de destruirla la guardó. Entonces, gracias a ellos se conservan en la biblioteca municipal, que es una sala que lleva su nombre, con todo su legado de José Soto Molina. Así que gran parte, algunas cositas se quitaron del medio porque había que guardar la pisada, ¿no? Había algo había que quemar, pero la mayoría se conservaron gracias a este personaje, José Soto Molina. Donde estuviera se llevaba un libro. Esto, ¿cómo lo hacía? Y así que ahora conservó la mejor biblioteca del mundo, tanto hasta el punto que a él le dieron 2 pisos en la constancia, uno para vivienda y otro para su biblioteca. Entonces la gente decía, ¿por qué le han dado 2 pisos a este hombre? Y él decía, mira, yo soy soltero, cuando yo me muera, todos los libros pasan a la biblioteca y los 2 pisos pasan a otras personas, porque yo lo voy a habitar, lo voy a habitar, y la biblioteca va a estar aquí. Está un pequeño esbozo de eso. A mí me gustaría que nos hablase un poco de las cátedras. ¿Cómo eran esas cátedras del primer Ateneo? Pues prácticamente como la que decimos desde aquí. Cátedra, aquí le llaman sesión y lo llaman cátedra. Y se dedicaban precisamente eso, a organizar conferencias. Hombre, hoy es muy común que se organizan muchas conferencias, a veces incluso muchas cosas coinciden, pero en aquella época esto era una cosa muy novedosa, novedosa. Y además, y tan importante, que la cultura solo estaba al alcance de unos pocos. Era el mismo porcentaje de analfabetos que había, que poca gente leía un libro. Y ellos, en aquel Ateneo, estaban acá precisamente a ilustrar a los que no tenían posibilidades. Pero como una especie de clases particulares para alfabetizar a la población que no lo eran. Si así promovieron fueron colegios. Hay varios colegios que se deben a las gestiones que hizo el Ateneo, e incluso colegios rurales, ¿no? en la Barca, en Caulina, varios de estos fueron promovidos por el Ateneo. No es que lo pagaran ellos, pero sí lo promovieron, sobre todo en la época de la dictadura de Miguel Primo Rivera, que como era de Jerez, favoreció mucho el Ateneo y fue una época de esplendor. Entonces, pues, casi peticiones que le hacían, peticiones que se cumplían, ¿no? Pero bueno, no eran cátedras de dar clases, ¿no? A lo menos lo que yo tengo entendido. Vamos, yo he tenido las revistas que he leído, se conservan todas en la biblioteca. Usted sabe mucho. Usted sabe mucho. Yo cuando me fui de no veo de todos los años. A ver, voy a oír hablar del cajón desastre, ¿no? Durante el desastre, cuando su vida, solo un hilito, lo guardo un metal, lo guardo un botón, lo guardo, y cuando ya tiene la edad que lo tengo, dice, yo quiero un botón verde de cuadrado, pero que tenga 4 boquetitos, y ahora sí lo sacan, ¿no? Ahora ido guardando. Gracias. No más. Ha comentado usted la carrera de farmacología que partió de Ateneo. Yo tengo entendido, he leído en algún sitio que también el Centro de Estudio Histórico Jerezano. El Centro de Estudio Histórico Jerezano se funda hace unos 90 años, es la entidad cultural más antigua de Jerez, pero además con continuidad. Nunca no ha tenido, a continuación, la segunda entidad cultural es la Academia de Sevilla. Y
el centro de estudio no nace porque se crea ya en la posguerra. No, en la posguerra se crea la academia antes, en el año 30 por ahí, sí. Así que es coincidente casi con la desaparición de la academia. ¿Sí? Pero esto también intervienen los mismos. Tomás García Figuera, casi los mismos que la cultura siempre ha estado encabezada por las mismas personas. Ten en cuenta que en otros tiempos eran muy pocos los títulos universitarios con los que contaban en sociedad. Y los que aquí llegaban a la universidad posiblemente no se quedaban aquí, desgraciadamente. Entonces son muy pocos los que hubo uno interesantísimo que era doctor en Historia del Arte, que tiene una calle que se llama Martín Ferrador, que no era más que nada, se llamaba Francisco González Rajel. Murió joven, murió con 36 años y dejó muchísimas cosas publicadas, junto con don Tomás García Figuera y con algún otro más, pues prácticamente se le debe con el padre Zacarías Novoa. Prácticamente se le debe casi todo lo que he publicado, aparte de otros manuscritos como anterior, como Agustín Muñoz Gómez, como Fernández Fomentari, y ya hay un paréntesis hasta la llegada de Manuel Ruiz Lagos como director del Centro de Estudios Históricos Jerezano, que ahí el centro es cuando tiene su mayor actividad y su mayor publicación de libros. Tampoco era fácil publicar un libro entonces, ¿eh? Entonces hoy es muy fácil, ¿eh? Con los ordenadores, y salen los libros casi. Entonces el centro, lo que publicaba un libro, cuando venía con el dinero que conseguía de esa publicación, publicaban otro, y así y bueno, y publicaron. Bueno, hoy cualquier historiador tiene que acudir a las fuentes de las publicaciones del Centro de Estudios Históricos Jerezano, que además su vida, como pertenecía al patronato de José María Cuadrado, también era miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es una entidad importante, siempre importante para la ciudad. Así que ahí tenemos tres patas fundamentales: Ateneo, Centro de Estudios Históricos Jerezano y Academia de Sevilla. Y luego ya hay otras entidades culturales también, cada una ya especializada en distintas ramas, ¿no? Pero digamos conservadores, digamos, o divulgadores de la cultura universal con estas tres entidades, ¿no? No sé si se me oye desde aquí. ¿Se me oye? Bueno, yo Antonio he tenido mucho de conocerlo en otro ambiente, más relajado, la cafetería Cristina. La tertulia de Cristina. La tertulia es mi niño de los 80 años, que me encanta. Pero estaba gozando de buena salud, ¿eh? Sí, todo eso, por eso son maravillosos. A mí me contagian alegría y ganas de vivir. Y he leído muchas cosas de Antonio. Y quiero decir que yo le agradezco muchísimo que tenga esta memoria y que lo comparta, que eso no todo el mundo se molesta en hacerlo. Yo soy una enamorada de la historia y entiendo que la historia es necesaria, entre otras muchas cosas, para reconocer a esa gente que ha hecho también su parte, para que no estamos hasta aquí, como ha dicho perfectamente Margarita. Pero también quiero deciros que cuando yo vengo a esta ciudad después de tantísimos años, a mí me cansó el Ateneo. Estábamos en plena pandemia y yo miraba y decía, ¿qué hay en Jerez? Y me salía Ateneo por todos lados, ¿Y qué hace el Ateneo? El Ateneo hace esto y tal, ya que me vuelve cabeza, porque yo buscaba un sitio donde hubiera cultura, donde existiera cultura. Entonces, de verdad, te felicito a ti, Antonio, y os felicito a todos los que estáis en el Ateneo, del cual me formo parte también, me siento feliz de estar aquí, de poder participar en lo que puedo, porque me parece que lo que ha dicho Antonio es verdad. Yo no conozco mucho el Ateneo, pero desde luego sé que este Ateneo no para y que hay muchísimas cosas y muchas ofertas. Y que probablemente desde dentro no tenemos conciencia de la importancia que eso tiene. Pero sabemos todos los que nos trabajan en cultura que la cultura es como dice ahora el Atlético de Bilbao, por lo bajín. O sea, eso va por debajo, y es un sustrato que va creando otra forma de ver la vida y otra forma de convivir.
que a veces se nos olvida que las personas necesitamos tener esa formación, esa mente abierta, esa mente tolerante, ese diálogo, para evitar que haya conflictos que son bastante innecesarios. Entonces, de verdad, te felicito aquí por la charla, que no he podido escuchar entera, y felicito a todos los que formamos parte de la Ateneo. Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, damos por concluido este acto histórico. Perdona, María José. Igual que ha dicho ella, que gracias a todos los ateneístas, ¿no? Yo creo que debéis recordar a todos los ateneístas en estos 15 años que han trabajado bastante, han llevado secciones y que ya no están entre nosotros, que han sido fundamentales. Nada.